Imagínate ser expulsada de tu hogar por tu propia familia, embarazada y sin un céntimo en el bolsillo. Ahora imagínate que años después, esa misma familia tuviera que ver tu rostro en la portada de Forbes. Esta no es una historia de fantasía. Es la historia de cómo convertí mi mayor dolor en mi mayor victoria, porque mi familia me echó de casa embarazada. Hoy ven mi éxito en la portada de Forbes. El aire en la pequeña casa de las afueras de Salamanca olía a cera de muebles y a decepción. Elena, con apenas 19 años, se aferraba a la tela de su blusa sobre su vientre, un gesto instintivo que buscaba proteger la vida que crecía en su interior y al mismo tiempo ocultar la prueba de lo que su padre acababa de llamar una deshonra imperdonable. Su padre Javier, un hombre forjado en la austeridad de Castilla y León, con manos callosas por el trabajo y un alma endurecida por principios inflexibles, caminaba de un lado a otro de la sala de estar. Cada paso sobre el suelo de baldosas hidráulicas era una sentencia. Su madre, Carmen, permanecía inmóvil junto a la ventana, su silueta recortada contra el atardecer rojizo que incendiaba los campos de trigo. Su silencio era quizás más doloroso que los gritos de su marido. La noticia de su embarazo, revelada con un hilo de voz tembloroso apenas media hora antes, había destrozado la frágil paz de aquel hogar. El padre de la criatura, un amor de verano que se había desvanecido con las primeras hojas del otoño, había desaparecido, dejando a Elena sola frente a la tormenta. «No voy a tener una hija descarriada bajo mi techo», sentenció Javier, deteniéndose frente a ella. Su voz, normalmente un murmullo grave, era ahora un trueno que sacudía los cimientos de su mundo. «Has manchado el nombre de esta familia. Has tirado por la borda todo lo que te hemos dado, tu educación, tu futuro, por un calentón». Elena intentó hablar, defenderse, pero las palabras se ahogaban en un nudo de lágrimas y miedo. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba enamorada? ¿Que había sido ingenua? Ninguna explicación aplacaría la ira que emanaba de su padre. Buscó con la mirada a su madre, una súplica silenciosa que se estrelló contra la espalda de Carmen. Ella no se giró. En ese momento, Elena comprendió la verdadera dimensión de la soledad. No era solo la ausencia de apoyo, sino la activa negación del mismo por parte de la mujer que le había dado la vida. La traición de su madre, en su pasividad, cortaba más profundo que la furia de su padre. Javier abrió la puerta de la calle y el aire frío de la noche castellana invadió la estancia, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a un futuro incierto. «Coge tus cosas y vete. Ya no eres mi hija». No hubo negociación. No hubo un atisbo de compasión. Con una pequeña mochila al hombro que contenía poco más que un par de mudas, sus libros del instituto y los escasos ahorros que había juntado trabajando los fines de semana en una panadería, Elena cruzó el umbral. La puerta se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, un epitafio para su vida anterior. La calle de su infancia, con sus casas de piedra y sus geranios en los balcones, le pareció de repente un paisaje extraño y hostil. Las farolas proyectaban sombras alargadas que se retorcían como monstruos. Caminó sin rumbo, las lágrimas finalmente liberadas, trazando surcos helados en sus mejillas. Cada paso la alejaba de todo lo que conocía. ¿Pero hacia dónde? Salamanca, con su majestuosidad universitaria y su ambiente vibrante, se sentía ahora como una jaula. Necesitaba un lugar donde nadie conociera su historia, donde su vientre creciente no fuera un estigma, sino una promesa. Madrid. La palabra resonó en su mente como una tabla de salvación, una ciudad lo suficientemente grande como para desaparecer y quizás para empezar de nuevo. El viaje en autobús fue una tortura de horas interminables, con el zumbido del motor como única compañía y el reflejo de una chica asustada en la ventanilla oscura.
Llegó a la estación sur de Méndez Álvaro al amanecer, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos. El torbellino de la capital, el ruido incesante del tráfico, el mar de rostros anónimos fue abrumador. En lugar de sentirse liberada, se sintió aún más pequeña, más insignificante. Los primeros días fueron un infierno de supervivencia. Durmió en un albergue juvenil hasta que sus ahorros se agotaron, compartiendo habitación con turistas despreocupados cuya alegría parecía una burla a su miseria. El hambre se convirtió en una compañera constante. Aprendió a conocer la ciudad no por sus museos o monumentos, sino por los comedores sociales y las iglesias que ofrecían un plato caliente. Fue en uno de esos lugares, en el barrio de Lavapiés, donde una voluntaria, una mujer mayor llamada Pilar, con ojos amables y manos arrugadas, se fijó en ella. Pilar no hizo preguntas incómodas. Simplemente le ofreció una taza de caldo caliente y le habló de una pensión económica y de un bar cercano que buscaba a alguien para limpiar por las noches. Fue el primer acto de bondad desinteresada que Elena había recibido en semanas, una pequeña luz en una oscuridad casi total. Consiguió el trabajo en el bar, un local ruidoso y pegajoso que olía a cerveza rancia y a fritanga. El trabajo era duro y la paga miserable, pero le permitía pagar la minúscula habitación de la pensión. Durante el día, buscaba otros trabajos esporádicos, repartir folletos, limpiar portales, cuidar niños por horas. El agotamiento era su estado natural. A menudo se sentaba en un banco del Parque del Retiro, observando a las familias felices, y el dolor de su propia pérdida la golpeaba con la fuerza de una ola. Pero entonces sentía un leve movimiento en su vientre, un aleteo, un recordatorio de que no estaba sola. Esa pequeña vida dependía enteramente de ella. Su hija, a la que ya llamaba Sofía en sus pensamientos, no era su deshonra. Era su ancla, su motor. La única razón para levantarse cada mañana y enfrentar un mundo que le había dado la espalda. Fue en una de esas tardes, sentada en el parque con un cuaderno barato y un bolígrafo, cuando empezó a escribir. No un diario de sus penas, sino ideas. Ideas de negocio que surgían de su propia necesidad. Ropa de bebé asequible pero de calidad. Un servicio de entrega de productos orgánicos para madres sin tiempo. Una plataforma para conectar a madres solteras. El cuaderno se llenó de bocetos, de planes, de sueños. Era un acto de rebeldía, una forma de decirle al universo que, aunque la habían expulsado y humillado, no estaba vencida. Su familia la había echado, pero en la soledad de Madrid, entre trabajos precarios y la incertidumbre constante, Elena estaba, sin saberlo, sembrando las semillas de su venganza. Una venganza que no se construiría con odio, sino con el material más resistente de todos, la determinación de una madre. Los años que siguieron a la llegada de Elena a Madrid se desdibujaron en una agotadora rutina de supervivencia. El nacimiento de Sofía fue un evento solitario y aterrador en un hospital público, pero en el momento en que sostuvo a su hija en brazos, el mundo de Elena encontró su centro de gravedad. La pequeña, con sus ojos curiosos y su risa fácil, se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaba toda su existencia. Cada decisión, cada sacrificio, era por y para ella. La habitación de la pensión se transformó en un hogar improvisado, donde las cajas de cartón servían de cuna y las canciones de cuna susurradas ahogaban el ruido del tráfico de la calle Atocha. Elena perfeccionó el arte de hacer malabares. Trabajaba de camarera en un bar de tapas durante el día, aprovechando que la dueña, una mujer gallega llamada Marisa, le permitía tener a Sofía en un pequeño cuarto trasero. Por la noche, cuando la niña dormía, Elena se convertía en una estudiante autodidacta.
Internet, en la biblioteca pública del barrio, fue su universidad. Devoraba cursos gratuitos sobre marketing digital, gestión de pequeñas empresas y diseño web. Su cuaderno de ideas ya no era solo un refugio para sus sueños, sino un plan de negocio en ciernes. La idea que más la obsesionaba era sencilla pero poderosa, nacida de su propia experiencia. Se dio cuenta de lo increíblemente difícil que era para una madre con pocos recursos encontrar productos para su bebé que fueran a la vez seguros, ecológicos y asequibles. El mercado estaba polarizado entre marcas de lujo inaccesibles y opciones baratas de dudosa calidad. Su visión era crear una marca que cerrara esa brecha. La llamó Nido Urbano, un nombre que evocaba seguridad y calidez en medio de la jungla de asfalto. Empezó con casi nada. Invirtió sus escasos ahorros en comprar telas orgánicas a pequeños productores locales. Con una máquina de coser de segunda mano que le regaló Marisa, comenzó a confeccionar baberos, muselinas y bodys en el suelo de su habitación mientras Sofía dormía. Los diseños eran simples, pero la calidad era excepcional. Su primer canal de venta fue un blog y un perfil en Instagram. Las fotos las hacía ella misma, usando la mejor luz natural que se colaba por su ventana y a una sonriente Sofía como modelo principal. Cada me gusta, cada comentario, cada pequeño pedido era una victoria que celebraba en silencio. El crecimiento fue lento y doloroso. Por cada paso adelante parecía dar dos hacia atrás. Hubo proveedores que la engañaron, clientes que no pagaban, y noches en las que el miedo al fracaso era tan abrumador que apenas podía respirar. El prejuicio era una sombra constante. En las pocas reuniones que consiguió con posibles inversores o dueños de tiendas, a menudo se enfrentaba a una condescendencia apenas disimulada. Era demasiado joven, era una madre soltera, no tenía formación universitaria. Le decían que su idea era bonita, un hobby de mamá, pero no un negocio escalable. Cada no era una herida, pero en lugar de dejar que la desangraran, Elena las convirtió en cicatrices, en recordatorios de por qué luchaba. Fue durante este periodo cuando conoció a Ana, otra madre soltera que vivía en su mismo edificio. Ana, una contable que había perdido su trabajo en un recorte de plantilla, se convirtió en su primera aliada. Mientras Elena tenía la visión y la creatividad, Ana tenía una mente para los números y una pragmática sensatez. Empezaron a colaborar de manera informal, con Ana ayudándole a organizar sus caóticas finanzas a cambio de que Elena cuidara de su hijo cuando ella tenía entrevistas. Pronto, la colaboración se convirtió en una sociedad. Ana vio el potencial real de Nido Urbano y juntas, con la energía combinada de dos mujeres que no tenían nada que perder, comenzaron a darle una estructura profesional al negocio. El punto de inflexión llegó de una forma inesperada. Una conocida blogger de maternidad, famosa por su honestidad y su escepticismo hacia las grandes marcas, descubrió Nido Urbano. Compró uno de sus packs de bienvenida de forma anónima y quedó tan impresionada por la calidad y la historia detrás de la marca que le dedicó una publicación completa. El post se hizo viral. De la noche a la mañana, el humilde blog de Elena se inundó de pedidos. Su teléfono no paraba de sonar. Ella y Ana pasaron 3 días sin dormir, empaquetando pedidos en el suelo de la habitación, con sus hijos jugando entre cajas y rollos de cinta adhesiva. Fue un caos glorioso. Este golpe de suerte les dio la visibilidad que necesitaban para buscar una financiación seria. Prepararon una presentación impecable, llena de datos que Ana había recopilado meticulosamente y con la pasión que Elena transmitía en cada palabra. Se presentaron a una ronda de financiación para startups lideradas por mujeres. La mayoría de los inversores eran hombres de mediana edad con trajes caros, y Elena sintió de nuevo esa vieja punzada de inseguridad. Pero esta vez era diferente.
No estaba sola y ya no pedía una oportunidad, la exigía. Su discurso no fue sobre métricas y proyecciones, aunque las tenía. Fue sobre la realidad de la maternidad moderna, sobre la necesidad de crear un mundo mejor y más sostenible para sus hijos. Habló con la autoridad de alguien que había vivido en las trincheras. Al final de su presentación, un silencio se apoderó de la sala, seguido de una ronda de preguntas incisivas. Cuando salieron, estaban mentalmente agotadas, pero extrañamente en paz. Una semana después, recibieron la llamada. Una firma de capital riesgo, liderada por una de las pocas mujeres en la sala, quería invertir. No era una cantidad desorbitada, pero era suficiente. Suficiente para alquilar un pequeño taller, contratar a sus primeras empleadas y, lo más importante, suficiente para que Elena pudiera, por fin, mudarse con Sofía a un pequeño apartamento donde tendrían su propia habitación. Esa noche, mientras acostaba a su hija en su nueva cama, Elena lloró. No eran lágrimas de tristeza ni de agotamiento, sino de un alivio profundo. Había construido un andamio, frágil pero real, sobre el abismo del que había venido. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años, el futuro no parecía una amenaza, sino un horizonte lleno de posibilidades. Con la inyección de capital, Nido Urbano pasó de ser un proyecto de supervivencia a una empresa en plena expansión. Los siguientes años fueron un torbellino de crecimiento vertiginoso y desafíos monumentales. Elena y Ana trasladaron sus operaciones del pequeño taller a un almacén más grande en un polígono industrial de Getafe. El equipo creció, pasando de 2 madres empaquetando pedidos en el suelo a una plantilla de 30 personas. En su mayoría mujeres, muchas de ellas también madres a las que ofrecían horarios flexibles y facilidades de conciliación. Elena se convirtió en una CEO por derecho propio, aunque el título todavía le sonaba extraño. Sus días estaban llenos de reuniones con distribuidores, negociaciones con proveedores internacionales y la planificación estratégica de nuevas líneas de productos. Aprendió a ser dura cuando era necesario, a leer los matices de un contrato y a liderar a un equipo que dependía de su visión. Sin embargo, nunca perdió el contacto con la esencia de su marca. Insistía en leer los comentarios de los clientes, en probar personalmente cada nuevo producto y en pasar tiempo en el taller, hablando con las costureras y el personal de logística. El éxito, sin embargo, trajo consigo un nuevo tipo de presión. La competencia, que antes la había ignorado, ahora la veía como una amenaza. Grandes corporaciones intentaron imitar sus productos, lanzando campañas de marketing con presupuestos que empequeñecían los suyos. Tuvieron que enfrentarse a una demanda por una supuesta infracción de patente que resultó ser una táctica de intimidación de un gigante del sector. Fueron meses de estrés y facturas legales astronómicas que casi los llevan a la quiebra. Pero Elena, curtida en la adversidad, no se amilanó. En lugar de luchar en su terreno, redobló su apuesta por la autenticidad. Lanzó una campaña llamada Historia Real, Producto Real, donde contaba su propio viaje y presentaba a las mujeres que formaban parte de Nido Urbano. La campaña resonó profundamente con su público, creando una lealtad a la marca que el dinero no podía comprar. Fue durante este periodo de crecimiento cuando Elena tomó la decisión más arriesgada de su carrera, la apuesta audaz que lo cambiaría todo. Mientras el mercado se movía hacia la producción masiva y de bajo coste en Asia, Elena decidió hacer exactamente lo contrario. Propuso a la Junta de Inversores un plan para adquirir varios talleres textiles en zonas rurales de España que estaban al borde del cierre, revitalizando la producción local y garantizando un control total sobre la calidad y la sostenibilidad de su cadena de suministro. El Consejo de Administración se opuso frontalmente. Era una locura financiera.
Los costes de producción se dispararían, reduciendo los márgenes de beneficio. Era más seguro y rentable seguir el modelo tradicional, pero Elena se mantuvo firme. Argumentó que hecho en España no era solo una etiqueta, sino una declaración de principios. Era una inversión en la comunidad, en la artesanía y en un futuro sostenible. La discusión fue tan acalorada que su puesto estuvo en juego. Finalmente, consiguió convencer a la inversora principal, la mujer que había creído en ella desde el principio, de que le diera un voto de confianza. La implementación del proyecto fue una pesadilla logística, pero el resultado fue espectacular. Nido Urbano se convirtió en un caso de estudio nacional, elogiado por los medios de comunicación y por el gobierno como un ejemplo de emprendimiento con conciencia social. Las ventas se dispararon, atrayendo a un nuevo segmento de consumidores dispuestos a pagar más por productos con una historia y un propósito. Elena se convirtió en una figura pública, invitada a dar charlas en escuelas de negocios y conferencias sobre liderazgo femenino. Era la encarnación del sueño del emprendedor hecho a sí mismo. A pesar de la vorágine profesional, nunca descuidó su papel como madre. Estableció una regla inquebrantable. Todas las tardes, de 6 a 9, su tiempo era exclusivamente para Sofía. Hacían los deberes juntas, iban al parque, cocinaban la cena. Sofía, ahora una niña brillante y observadora, crecía viendo a su madre construir un imperio. A veces, la acompañaba a la oficina los fines de semana y dibujaba en la sala de juntas mientras Elena revisaba informes. Para Sofía, que su madre fuera una jefa era algo normal. No conocía la historia completa de sus inicios, pero entendía que su madre era fuerte y que su trabajo ayudaba a otras familias. El pasado, para Elena, era un país lejano. Hacía años que no tenía contacto con su familia. Una vez, un par de años atrás, había recibido un correo electrónico de su madre. Era un mensaje corto y tímido, preguntando cómo estaba. Elena lo leyó, sintió un pinchazo de un dolor antiguo y sin responder, lo borró. No sentía odio, sino un vacío inmenso. Había construido una nueva familia. Sofía, Ana, su equipo. Eran ellos quienes la habían sostenido en sus peores momentos. Una tarde de otoño, mientras revisaba su correo, encontró una invitación oficial. Era para la gala anual de los Premios Nacionales a la Innovación Empresarial, que se celebraría en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Nido Urbano estaba nominado en la categoría principal. Pero lo que le heló la sangre fue el patrocinador principal del evento, un consorcio empresarial del que formaba parte una consultora de Salamanca. La misma consultora donde su padre había trabajado toda su vida, ascendiendo a un puesto directivo. La probabilidad de que estuvieran allí era alta. Una parte de ella quiso declinar la invitación, pero otra, una parte que había mantenido dormida durante mucho tiempo, sintió una extraña y poderosa atracción hacia ese posible reencuentro. Era ahora. Se miró en el reflejo de la pantalla del ordenador. Ya no era la chica asustada de 19 años. Era una mujer, una madre, una líder, y no iba a esconderse. La noche de la gala, el Círculo de Bellas Artes de Madrid era un hervidero de poder e influencia. El aire vibraba con conversaciones sobre fusiones, mercados emergentes y rondas de financiación millonarias. Elena se movía por el salón con una calma que había tardado una década en construir. Llevaba un vestido elegante pero sobrio, una armadura de seda azul noche que contrastaba con la tormenta de emociones que sentía en su interior. Saludaba a conocidos, sonreía a las cámaras y respondía a las preguntas de los periodistas con la misma elocuencia que usaba en sus reuniones de junta. Pero sus ojos escaneaban la multitud discretamente, buscando rostros que temía y, a la vez, anhelaba encontrar. Y entonces los vio. Estaban cerca de la barra,
ligeramente incómodos en medio de tanto glamour capitalino. Su padre, Javier, con más canas y un traje que le quedaba un poco apretado, parecía más pequeño de lo que recordaba. A su lado, su madre, Carmen, con un vestido floreado que parecía fuera de lugar, se aferraba a su brazo, sus ojos moviéndose con nerviosismo por la sala. El tiempo se detuvo. Por un instante, Elena fue de nuevo esa chica de 19 años, sintiendo el peso de su juicio. Pero fue solo un instante. La realidad la ancló de nuevo al presente. Ella no era una invitada cualquiera. Estaba allí para recibir el premio más importante de la noche. Nido Urbano fue anunciado como el ganador del Premio Nacional a la Innovación Empresarial. Mientras caminaba hacia el escenario bajo un torrente de aplausos, sus ojos se cruzaron con los de su padre. En su mirada no vio orgullo, sino una mezcla de shock, confusión y algo que parecía incredulidad. Su madre se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de unas lágrimas que Elena no supo interpretar. Su discurso de aceptación fue breve y contundente. Agradeció a su equipo, a sus clientes y, sobre todo, a su hija, Sofía, la CEO original de Nido Urbano, lo que provocó una risa cálida en la audiencia. No hizo ninguna mención a su pasado ni a su familia. Su silencio sobre ese tema fue más elocuente que cualquier palabra. Al bajar del escenario, fue rodeada por una multitud de felicitaciones. Cuando finalmente pudo liberarse, sus padres la estaban esperando en un rincón más tranquilo. El encuentro fue tan torpe como había imaginado. «Elena», comenzó su padre, su voz ronca. «No sabíamos». Su madre solo podía mirarla, las lágrimas ahora sí cayendo por sus mejillas. «Felicidades», logró decir. Elena los observó con una distancia casi clínica. El miedo y el dolor que una vez le inspiraron se habían desvanecido, reemplazados por una vasta y fría nada. «Gracias», respondió con una cortesía impersonal. «Si me disculpáis, tengo que atender a la prensa». Y se alejó, dejándolos solos con su desconcierto. Al día siguiente, el verdadero golpe llegó. No fue en los periódicos económicos, sino en la portada de la edición española de Forbes. Una foto de ella, poderosa y serena, ocupaba toda la página, y el titular, grande y audaz, era una bomba. «De madre soltera sin hogar a revolucionar la industria, la increíble historia de Elena García». El artículo interior detallaba su viaje, sin nombrar a su familia, pero describiendo claramente las circunstancias de su partida. Expulsada de su casa familiar en una provincia conservadora al quedarse embarazada. La historia se propagó como la pólvora. En Salamanca, en el pequeño círculo social de sus padres, la noticia cayó como una losa. La deshonra que habían intentado ocultar era ahora de dominio público, pero la narrativa se había invertido por completo. Su hija no era la descarriada, era la heroína. La vergüenza que habían querido imponerle se les devolvía ahora multiplicada. 2 días después se presentaron sin avisar en la recepción de su oficina. Pidieron verla. Elena dudó, pero finalmente aceptó recibirlos en una sala de reuniones con paredes de cristal. Se sentaron frente a ella, visiblemente abatidos. Fue su padre quien habló, con la mirada clavada en la mesa. «Lo sentimos, Elena. Cometimos un error terrible. Estábamos ciegos por el qué dirán, por el orgullo estúpido». Su madre sollozaba en voz baja. Queremos conocer a nuestra nieta, a Sofía». Elena los escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminaron, el silencio se extendió, pesado y denso. Los miró, no a los monstruos de su memoria, sino a 2 personas mayores, rotas por el peso de sus propias decisiones. La venganza, se dio cuenta, ya estaba completa. Su éxito era su venganza. La portada de Forbes era su venganza. El hecho de que estuvieran allí, pidiendo, suplicando, era la culminación, pero ahora le pedían algo más, la absolución.
la oportunidad de reescribir la historia, de insertar un final feliz donde no lo había habido. Entiendo que lo sintáis ahora, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme, cortando el aire como el filo de un bisturí. Pero el perdón no borra el pasado, no borra las noches de frío, el hambre, el miedo. No borra el hecho de que crié a mi hija completamente sola, porque la familia que debía protegerla decidió que la vergüenza era más importante que el amor. Se puso de pie. Mi vida, la vida que he construido, no tiene espacio para la versión de la familia que me ofrecisteis. Mi hija tiene abuelos, los padres de Ana, los amigos que se convirtieron en mi red de apoyo. Vosotros perdisteis el derecho a ese título hace mucho tiempo. No había ira en su voz, solo una finalidad irrevocable. No les ofrecería el consuelo del perdón, pero tampoco se aferraría al odio. Simplemente cerraría la puerta, como ellos se la cerraron a ella una década atrás. Os deseo lo mejor, concluyó, con la misma cortesía distante de la gala. Ahora, si me disculpáis, tengo una empresa que dirigir. Salió de la sala de reuniones sin mirar atrás, dejando a sus padres solos con el eco de sus palabras y el peso de una verdad que ya no podían ignorar. Caminó por el pasillo de su oficina, con la cabeza alta, hacia el futuro que ella misma había forjado. Un futuro donde ella, y solo ella, escribía las reglas. El ciclo no se cerraba con perdón, sino con silencio. Un silencio que era, en sí mismo, la declaración más poderosa de todas.